Hola, como el video es largo, empecemos rapidito. Mi tocayo Carlos III nació en 1716 y falleció en 1788. Fue rey de España desde 1759 hasta su muerte. Si se fijan, tenía 43 años cuando comenzó su reinado. Estuvo lejos de ser la primera opción de heredar el trono español, por lo que su llegada fue en parte descarte y otra parte suerte. Resulta que su padre, el rey Felipe V, de quien tengo un video en este canal, tuvo dos esposas, María Luisa Gabriela de Saboya e Isabel de Farnesio. Con la primera tuvo dos hijos varones que podrían heredar la corona, y con la segunda tuvo uno que es este Carlos. En el orden de herencia estaban primero los hijos con María Luisa y después estaban los que tuvo con Isabel, siempre que ninguno tuviese sus propios hijos. Ya con esto, algunos imaginarán cómo fue el asunto. De los hijos de Felipe con María Luisa, primero estuvo Luis, quien fue rey después de que su padre abdicara el trono en 1724. Pero Luis murió ese mismo año de viruela, sin hijos, con solo 17 añitos. El siguiente en la lista de sucesión era su hermano Fernando, de quien también hizo un video, pero Felipe volvió a ocupar el trono hasta su muerte en 1746, momento en que, ahora sí, Fernando fue rey desde entonces hasta su fallecimiento en 1759. Como este tampoco tuvo hijos, la sucesión al trono se corrió a los hijos de Felipe V con Isabel de Farnesio, y el primero en este puesto era el Carlos de quien hablaremos en este video. La vida de Carlos estuvo en parte trazada por acciones que se hicieron durante el reinado de su padre, donde su madre fue muy activa. España después de la Guerra de Sucesión Española, donde, ¡sorpresa!, hay un video sobre esto en este canal también. Perdió sus posesiones en Italia. La ambición de Isabel de Farnesio buscó recuperar aquellos, siendo el motor para producirse la guerra contra la Cuádruple Alianza, aunque le salió el tiro por la culata, ya que España fue derrotada. En el Tratado de la Haya de 1720, que concluyó este conflicto, Felipe V tuvo la promesa de que si el duque de Parma y Piacenza fallecía, su hijo Carlos sería el sucesor. Esto terminó de ser ratificado en el Tratado de Viena de 1725. Así fue como Carlitos ostentó el ducado de Parma y Piacenza en 1731. Logro desbloqueado para Carlitos. España se metió en la Guerra de Sucesión Polaca, logrando al término de esta poner a Carlitos como rey de Nápoles en 1735. Logro desbloqueado para Carlitos. Ya durante el reinado napolitano de Carlitos, su mami arregló que éste contrajera matrimonio con María Amalia de Sajonia en 1737. La chica era de carácter fuerte, muy enojona, que espantaba a Carlitos cuando se enojaba. Algo así como Milk cuando se enojaba con Goku o Bulma cuando se enojaba con Vegeta en Dragon Ball Super. Pero se terminaron enamorando a pesar de que su vínculo fue por conveniencia, igual que los mencionados anteriormente. Hicieron el delicioso al menos unas 13 veces. Voy a dejar un espacio aquí por si alguien quiere sobrereaccionar a lo que acabo de decir. Por ser la cantidad de hijos que tuvieron. De estos, solo 8 llegaron a la adultez. Los importantes de señalar aquí son: Carlos, sí, tenía un hijo del mismo nombre y quien lo sucederá en el trono español; Fernando y Gabriel. Todos nacieron durante el reinado napolitano de Carlitos, que duró alrededor de un cuarto de siglo. En ese reinado, Carlitos aprendió los gajes del oficio de reinar y pudo demostrar parte de su formación académica basada en la Ilustración. Recuerden que estamos en pleno siglo número 18. Carlos demostró su educación ilustrada al momento de cooperar con unas excavaciones arqueológicas que se estaban realizando. Estas fueron el desentierro de Pompeya por erupción del volcán Vesubio, en las ruinas de Paestum y Herculano. También la demostró en la política regalista que llevó ante la Santa Sede, aunque también pudo influir de que el Papa Clemente XII no lo quiso reconocer como rey de Nápoles. Entonces tuvo que esperar a que falleciera y el nuevo Papa, que era Benedicto XIV, le diera dicho reconocimiento. Entre medio hubo mucho conflicto. Esto lo llevó a cuestionar los privilegios que tenía sobre la iglesia y también a ponerse al lado de la gente que se oponía a que le impusieran la Inquisición.
Entre los hombres de confianza de Carlos destacó Bernardo Tanucci, quien conoció cuando era duque de Parma y se lo llevó consigo cuando fue rey de Nápoles y después cuando fue rey de España. También en esta época hay otro hombre de confianza del cual hablaremos más tarde. Carlitos mandó a construir muchas cosas que estaban en el estilo arquitectónico de moda del momento, que era el neoclásico, porque se estaba redescubriendo todo lo que tenía que ver con Roma, con lo romano. En la práctica terminó siendo un neoclásico mezclado con barroco y rococó. Tenía influencias de las tres al final. En el vídeo de Felipe V hablamos un poco de lo que era el barroco y el rococó, les invito a que lo vean. Bajo la mezcla de estos estilos se construyó el Teatro de San Carlos, y eso que a Carlitos no le gustaba mucho la ópera, pero lo hizo porque sabía que estaba de moda y era lo que mucha gente le gustaba. Eran los idols del momento los que cantaban ópera y esas cosas. Y bueno, también lo hizo porque el teatro anterior estaba muy malito y ya tocaba renovarlo, remodelarlo, construir uno nuevo. Otras construcciones fueron el Palacio Real de Caserta, el Hospital Real de Pobres, o para pobres en Nápoles, y el Acueducto Carolino, también llamado Vanvitelli, similar a los construidos por los romanos. Y sí, en esta época construyeron un acueducto igual a los que ya se habían construido en Roma hace más de 1000 años. 1500, más de 1700 años. Pero vamos ahora a lo que son las guerras, ya que el reino de Nápoles no estuvo exenta de esa vorágine belicista en la cual estaban todos los países europeos del momento. Aquí hubo dos conflictos importantes: la guerra de sucesión a Australia y la Primera Guerra Mundial. Quiero decir, la guerra de los 7 años. En ambas intentó ser neutral. Sin embargo, en la primera quiso apoyar a sus hermanos, a pesar de esto, de su neutralidad, al punto de que llegó a mandar tropas para ayudar a España, recuperar el ducado de Parma durante esa guerra. Ese era el objetivo. Pero... pensaran que iban a ver un video sin decir pero, como los anteriores de esta saga, de esta historia de España que hemos hecho. Tuvo que desistir cuando los británicos intentaron invadirlo. Recibió presiones de su padre, Felipe V, para hacer alianza durante la guerra, mientras que al mismo tiempo los británicos volvieron a amenazarlo con invadirlo. Por ello, Carlitos se pegó un cabreo de la hostia y fue a atacarlos, desatándose la batalla de Velletri de 1744, donde ganó y reafirmó su posición, y los británicos ya no molestaron nunca jamás. Podría hablar de más cosas que ocurrieron cuando Carlitos fue rey de Nápoles, pero no. Recuerden que este es un video acerca de la historia de España, y lo que dije fue porque al cambiar de corona siguió un estilo parecido al ya visto. Cuando Fernando VI falleció en 1759, Carlos fue el heredero al trono español. Para ello, abdicó en Nápoles y cedió el trono a su tercer hijo, también llamado Fernando, junto a un consejo de ministros que actuaban de regentes al ser muy joven. Así Carlitos tuvo el camino libre para ser rey de España con el título de Carlos III. Cuando se convirtió en rey de España, siguió la misma línea de lo que ya había hecho cuando era rey de Nápoles. Estaba basado en la ilustración, en guerras y reformas que mejoraban la administración sin tocar el poder o su poder monárquico. Es decir, ser un déspota ilustrado. Se trajo consigo a cierto consejero de quien ya hablaremos, paciencia. También le acompañó su mujer María Amalia de Sajonia, aunque por poquito tiempo, porque en 1760, digamos que Carlitos enviudó. O sea, fue reina consorte de España como un año. Al menos Carlitos no cometió el error de casarse de nuevo como su padre. En su corto tiempo como reina, María Amalia hizo dos cosas destacables. La primera fue popularizar en España la costumbre de poner un nacimiento o Belén para Navidad, la que se traspasó a Hispanoamérica ya que fuimos colonias españolas. Y la segunda fue acabar con un posible regreso de Isabel de Farnesio, su suegra. Verán,
Cuando Isabel supo que su hijo Carlos iba a ser rey de España, se puso contenta, porque vio la oportunidad de volver a tener el poder en las sombras como en los tiempos de su marido. Pero María Amalia de Sajonia le dijo que ni de coña iba a hacer eso, y mandó a exiliar a Isabel al Palacio de Aranjuez hasta su muerte en 1766. Llama la atención que Isabel no quiso intentar influenciar una vez palmada a su nuera. Si alguien sabe sobre esto, le agradecería que me lo dijera en los comentarios del video, por favor. Además, que no deja de ser irónico para Isabel, que la mujer que eligió de esposa para su hijo es quien no le dejó estar en la corte del rey cuando ese mismo hijo llegó al trono. Ahora hablemos un poco sobre geopolítica. Se acabó con la ausencia de España en conflictos bélicos, que es lo que había pasado durante todo el reinado de Fernando VI, el predecesor de Carlitos. Se estableció una alianza con Francia, ambos contra Gran Bretaña y Portugal, y esto se hizo a través del tercer pacto de familia del año 1761. Estuvieron juntos durante la Guerra de los 7 años y la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Bueno, vayamos a ver un poco estos conflictos. Con respecto a la Guerra de los 7 años, España empezó siendo neutral, hasta que Carlos III llega al trono como aliado de Francia, debido a esto que acabo de comentar, el tercer pacto de familia. Al parecer fue porque Gran Bretaña atacó las colonias americanas en lo que hoy es Honduras. De ahí que España fue derrotada ante la poderosa Armada Británica, la que tomó los puertos de Manila en Filipinas y La Habana en Cuba. Con ello, bueno, obviamente al tomar puertos estratégicos en el comercio, no se pudo comerciar más, de momento. Pero se recuperaron. También en lo que hoy conocemos como Estados Unidos se perdió Florida. Pero se ganó Luisiana como compensación por los franceses. A raíz de esto se reforzaron las defensas de Manila, de Cartagena de Indias y La Habana. Y se aumentó el gasto militar hasta en 2/3 del presupuesto nacional. Con respecto a la guerra de independencia de los Estados Unidos, fue una revancha de la guerra de los 7 años. España fue más importante al tener una armada más poderosa que la de Francia, pudiendo ser en el Atlántico muy relevante, pero aún así no superaba a la británica. Los británicos estaban basados a esta altura de la vida en torno a armada. Aquí destaca la figura de Bernardo de Galvez, que fue muy importante al realizar incursiones durante esta guerra e hizo negociaciones relevantes con el mismísimo Thomas Jefferson. Si conocen la historia de Estados Unidos en esta época y después la república que se creó, que es la misma que existe hasta hoy, ese nombre les va a sonar mucho. Además, España apoyó, o más bien financió, a rebeldes americanos al dominio británico y con propaganda que los respaldaba. Se suele recordar la importancia de los franceses en esta guerra. Sin embargo, hay historiadores que afirman que el apoyo español fue mucho más importante que el francés. No por nada los británicos después, a través de la masonería, iban a promover todo lo necesario para que las colonias españolas se independizaran del yugo español. Por eso, en el siglo XIX se iban a apoyar figuras como la de José de San Martín y de Simón Bolívar en América del Sur, que iban a ayudar a independizar cada uno de los territorios españoles. Acá en Chile, Bernardo Higgins y José Miguel Carrera, puta que me cuesta, estoy medio... Bernardo Higgins y José Miguel Carrera no hubiesen podido hacer nada para independizar Chile si no fuera por el apoyo de San Martín y toda la logística que estaba prestando la masonería británica. Eso por dar un ejemplo. Con el Tratado de Versalles de 1783, España recuperó Florida y territorios del Golfo de México, ese que Mr. Trump le quiso cambiar el nombre, pero no se recuperó Gibraltar.
Y se recupera Menorca, que estuvo como 70 años bajo dominio británico, la cual retendrá hasta que en 1798 Gran Bretaña la vuelve a invadir. Si bien Florida Blanca y Aranda, de quienes hablaremos en un rato más, eran conscientes de las consecuencias por la independencia de las colonias en Norteamérica, también vieron la oportunidad de debilitar el dominio británico en la zona. El conde de Aranda le propuso al rey que dividiera territorios de América en reinos independientes al mando de cada uno de sus hijos, porque advertía que estos se iban a independizar. Es decir, se estaba anticipando a algo que comenzaría a darse casi 30 años después. Además de estas guerras, hubo otros conflictos en los que España participó. Aquí voy a ir un poco más rapidito. Tenemos las Malvinas. Argentinos, no se vayan, por favor. Hasta 1764 estaban ahí, tranquilitas. Y ese año llegó un colono francés a habitarlas. Los españoles le piden irse a cambio de una indemnización. Le pagaron para que se fueran, básicamente. Y después los británicos vinieron a echar a los españoles, como después, mucho después, van a hacer con los argentinos. Porque no necesitaban, ¿por qué lo hicieron los británicos en ese momento? Porque necesitaban un punto estratégico para mover sus navíos a colonias españolas, ya que los británicos deseaban invadirlas. Recuerden que estaba toda la inquina por lo que fue la guerra de independencia. Que de hecho esto es más o menos contemporáneo a dicha guerra. Los españoles no pudieron echarlos, pero, y aquí está lo que estoy diciendo, con la guerra de independencia de los Estados Unidos y firmado el Tratado de San Ildefonso de 1777, se abandonaron estos planes de invasión británica. O sea, se quería abrir un nuevo frente, quizás de forma colateral, a la guerra de independencia de Estados Unidos aquí. Eso sí, hay que señalar que Francia tuvo una actitud muy vacilante en estos momentos, tanto que España no le gustó, porque se supone que eran aliados en la otra guerra. Entonces, por aquí las relaciones entre españoles y franceses se fueron congelando, enfriando, es decir, no, se acabó un poco la fraternidad que había entre ellos. Qué raro que dejen votar a los españoles en la guerra. Es algo que vamos a ver incluso hasta en el siglo XX, que nadie pesca a España, pero bueno. Se hizo la exploración y conquista de la isla de Pascua por el año 1770. El sitio de Melilla del año 1774, aquí los marroquíes echaron a los portugueses de la zona apoyados por los británicos y aliados. La guerra fue declarada por tierra y no por mar. Aquí los españoles le ganaron a los marroquíes, cuando España sí tenía ganas de pelear contra marroquíes. Estuvo en la guerra España contra Portugal entre el año 1776 y 1777 por la colonia de Sacramento en América, hasta que con el Tratado de San Ildefonso nuevamente del año 1777, España se queda definitivamente con esta colonia, y al tener esta posesión se frustraron las invasiones británicas al continente, aparte que eso fue uno de los requisitos que se pidió en ese momento. Gran Bretaña, no te metas aquí. Finalmente tenemos que mencionar el fracaso de Argel de 1783, que fue un duro revés para los españoles. ¿Se acuerdan que antes dijimos que hablaríamos de un consejero de Carlos III más adelante? Pues bien, llegó ese momento. Ese consejero es quien conocemos como Marqués de Esquilache, a quien le hicieron un motín que lleva su nombre en marzo de 1766. Fue un motín aprovechado por los detractores de la monarquía, de la nobleza y de los cortesanos. ¿Qué motivó estos motines? O el motín. Las malas cosechas, que al no haber cultivos que repartir, había hambre en el pueblo. Era muy común en esta época que se dependía tanto de la agricultura. Y al haber menos productos, había menos oferta. Al haber menos oferta y la demanda de alimentos se mantiene igual, suben los precios. Y eso fue lo que pasó aquí. Los precios estaban liberados, no eran controlados por el Estado o por el reino. Y a ello también se sumaba un malestar por los extranjeros en el gobierno
intrigas de fuerzas afectadas por reformas llevadas a cabo. El detonante fue el cambio de la capa larga por una capa corta y el sombrero de ala ancha por el sombrero de 3 picos. Una obligación que se dio impuesta por la corona. Y hay que decir que en esa época querían que todos se vistieran iguales como una forma de control sobre la población. ¿Ya? También algo tuvo que ver la iluminación de las calles que afectó a ladrones. Obvio, empezaron a iluminar mejor las calles, se podía ver a la gente que robaba de mejor manera en la noche. De ahí que, ¿cuáles eran las demandas de los amotinados? La eliminación de la nueva vestimenta, reemplazar ministros extranjeros por españoles y controlar los precios de los alimentos afectados. En ese entonces no se hablaba como que el control de precios fuera algo malo. ¿Y por qué si son extranjeros? Recuerden que Carlitos fue rey de Nápoles. Y toda la gente que se trajo, o parte importante de la gente de la corte, eran de allá, de Nápoles. Entonces por eso era tanta la inquina. Y bueno, sacaron al marqués de Esquilache y en su lugar pusieron de consejeros al conde de Aranda, al conde de Floridablanca y al conde de Campomanes. El primero era defensor de los viejos valores nobiliarios, el segundo era el ideólogo de las reformas de Carlos III y el tercero llegó a ser el hombre más poderoso del reinado. Además, son importantes sus nexos con gente que ayudará a desarrollar el reformismo bajo la Ilustración. Aquí vemos esa distinción entre nobles antiguos y más recientes, resaltando que el conde de Aranda es parte de los primeros, mientras que el de Campomanes es de los segundos, caracterizados por tener títulos universitarios y cercanos a la Ilustración. Campomanes intenta demostrar que los autores del motín de Esquilache fueron los jesuitas, pasando a ser el chivo expiatorio de este motín. Algunos historiadores afirman que si no se paraba, habrían generado toda una revolución. Los jesuitas eran vistos como enemigos de varios estados. ¿Por qué? Porque tenían un voto de obediencia al Papa y no a los monarcas, es decir, solamente al Papa le obedecían. Eran opositores a ciertas reformas que impulsaba la Ilustración y dominaban la enseñanza y las cátedras universitarias. Además tenían muchos bienes y riquezas, junto con vastos terrenos. De hecho, en las colonias americanas españolas, 1/3 de todos los territorios eran propiedades de los jesuitas. Estos terrenos, como eran demasiados, obviamente eran apetecidos por los reyes, por otras órdenes religiosas e incluso políticos ilustrados que tenían ganas de tener un estatus parecido al de los nobles terratenientes. Por lo expuesto se entiende los motivos de su expulsión del territorio español en el año 1767, en concordancia también con la política regalista que los reyes borbones españoles habían estado impulsando a lo largo del siglo XVIII, y siendo una medida realizada entre otras naciones, que también estaba pasando en otras partes, como en Portugal, que se expulsaron en el año 1759, y también en Francia en el año 1764. En 1773 se consigue del Papa Clemente X, palito V, o B corta, o 14 si te cuestan los números romanos. Bueno, se consigue de este Papa la supresión de la Compañía de Jesús gracias a gestiones de José Moñino, embajador en el Vaticano, con lo cual ganó el título de conde de Floridablanca. Muy bien, veamos qué reformas borbónicas se realizaron durante este reinado. Ya hemos visto una pequeña pincelada de la formación ilustrada de Carlos III en sus tiempos como rey de Nápoles. Acá se seguirá viendo más de lo mismo, y ello se armonizó con el camino trazado desde Felipe V, caracterizado por la centralización del poder. El carácter ilustrado de las reformas de Carlitos se caracterizó por mejorar la administración del reino y desarrollar infraestructuras en pro de mejorar la calidad de vida de los habitantes del reino. La centralización del poder dentro de las reformas de Carlitos se basó en perfeccionar el poder absoluto del cual gozaba el monarca español. Por ende, en este reinado se aprecia una contradicción entre el pensamiento ilustrado del rey y su deseo de profundizar en el absolutismo de su poder. Y por esto se le suele considerar a Carlos III como ejemplo vivo del déspota ilustrado,
o del despotismo ilustrado. Vamos a ir revisando las reformas borbónicas siguiendo cada arista de este esquema y le agregaré como extra los cambios en la administración colonial. Empecemos con el carácter ilustrado y su primera arista. Aquí pondremos cambios que afectan aspectos tributarios, financieros y económicos. Tenemos la aparición de impuestos indirectos que, para quienes no sepan, son los que suben, o los que suelen cobrarse, mejor dicho, en la compraventa de bienes y servicios a quienes los consumen o adquieren. Y son recaudados por quienes los venden u ofrecen. Y como estos los recaudan, son los que están obligados a entregarle ese dinero al fisco. Es una forma de recaudar dinero que tiene el fisco o el Estado sin tener que estar cobrándole a todo el mundo que compra algo, porque es imposible, no hay recursos humanos, logísticos, económicos para controlar eso. Quizás hoy en día sería un poco más fácil, pero estamos hablando del siglo XVIII, acuérdense. Como una nueva forma de adquirir ingresos para el reino, se creó la Lotería Nacional, que hasta el día de hoy existe, esa que es cercana a la Navidad. Fue traída por el Marqués de Esquilache desde Nápoles, cuando trabajaba para Carlitos, obviamente antes de ser echado por el famoso motín del que acabamos de hablar hace un momento, porque tienen que pensar en una cosa, que no le dije antes. Esquilache fue ministro de Hacienda de Carlitos. Se mejoró el control de los ingresos del reino con la creación del primer Banco Nacional de San Carlos en 1782, con el fin de aglutinar todas las transacciones dentro y fuera del país. Comenzó siendo dirigido por Francisco Cabarrús, futuro afrancesado, quien tenía una hija, Teresa de Cabarrús, quien se casaría con Jean Lambert Tallien, verdugo de Burdeos durante la época del terror de la Revolución Francesa. Ya sabes, cuando a Robespierre se le fue la pinza. De hecho, ella también estuvo cerquita de terminar en la guillotina. Se fomentó el desarrollo de un modelo económico basado en el mercantilismo, que estaba más o menos de moda en esa época, que a muy grosso modo se caracteriza por el superávit de la balanza comercial. Dicho superávit era producido porque había mayores exportaciones que importaciones, y de esa manera se mantenían crecientes reservas de metales preciosos, porque eso es lo que más importaba en la economía mercantilista. Metales preciosos se acaparaban, porque eso era símbolo de riqueza, ¿ya? Para ello, y esto ya no, también venía con los reinados anteriores, si lo pueden ver en los videos, se impulsó un ambicioso desarrollo de la industria militar, de la industria rural, de la industria textil y de los bienes de lujo, acompañado de una mayor flexibilidad laboral, liberación de precios del grano, mayor práctica en la pesca de altura y la repartición de tierras manejadas por ayuntamientos. Con respecto al desarrollo de políticas e infraestructuras en pro de mejorar la calidad de vida de los habitantes del reino, se cuentan mejoras en la atención sanitaria, la higiene pública, el fomento de la natalidad, la construcción de una red vial que conectaba Madrid con cualquier límite del país y nuevas políticas de migración y de repoblación. En este último destacamos el repoblamiento de zonas andaluzas abandonadas con extranjeros de Centro Europa, como católicos alemanes y flamencos, surgiendo los asentamientos de la Carlota y la Luciana. También está la zona más segura de bandoleros que se hizo en Sierra Morena. En agricultura se mejoraron los riegos, las comunicaciones pluviales y se construyeron pantanos. Algo que sucedía en la época, pero que no es muy común de escuchar, es que hubo el planteamiento de muchos proyectos que no vieron la luz, que se plantearon, quizás se estudiaron, quizás había recursos para hacerlos, pero que no se aprobaron y no se terminaron realizando. ¿Ah? Esto puede ser muy común de decir en esto, porque todo suele pasar, pero en historia, si tú quieres que un objeto o algo
sea constatado, tú tienes que decirlo, no necesariamente dejarlo implícito. Y aquí lo estoy haciendo. ¿Ya? Por ejemplo, había un proyecto sobre el canal de Guadarrama que conectaba Madrid con Sevilla y que terminalmente fue abandonado. No se hizo nunca. Carlos III fue considerado por algunos como el mejor alcalde de Madrid debido a la cantidad de grandes obras realizadas para crecer y mejorar la ciudad capital del reino. Dotó a Madrid de alumbrado, recogida de basuras, una red de alcantarillado, de nuevos paseos como el Paseo del Prado, la Puerta de Alcalá, Recoletas y Delicias, fuentes como la de Cibeles, la de Neptuno y la de Apolo, del Sanatorio de San Carlos, un sistema postal con sede del correo público en la Puerta del Sol y un cuerpo de serenos para la mantención de las calles y vigilancia del orden público, entre otras cosas. Es decir, no he mencionado ni todo lo que alcanzó a hacer. Y yo sé que hemos estado hablando de reformas, de cosas muy bonitas, muy geniales, que parece que hubiesen revolucionado el reino, hubiesen mejorado la calidad de vida de todos los habitantes del reino. Esa impresión a mí por lo menos me daba cuando yo estudiaba este periodo y te hablaban de todas las cosas bellas y hermosas y maravillosas que se hacían. Pero la verdad sea dicha, para que no nos perdamos un poco, que esto no altera las condiciones de la mayoría del pueblo, que eran como los que pagaban los platos rotos de todos los de la élite privilegiada que había, la nobleza, el clero, la alta burguesía, aunque la alta burguesía está un poquito afuera también. Por ejemplo, siguió habiendo desigualdad en la propiedad de la tierra y en la riqueza. Y en la mayoría de la gente vivía recién en el límite de la subsistencia, es decir, que apenas tenían para comer, por decir algo. Se hablaba de al menos existir 100.000 personas pobres. Hubo un intento de existir una clase media, seguramente eran todos burgueses, porque en ese entonces los estratos medios eran los profesionales, los artesanos, los mercaderes, en fin, todos ellos eran burgueses, que estaba a la cabeza de la generación de la riqueza. En cuanto a las reformas impulsadas por Carlitos, que tienen que ver con el poder de la monarquía, lo quiso perfeccionarlo. El poder del monarca se supone que era absoluto. Entonces, ¿cómo lo perfecciona Carlitos? Haciéndolo más absoluto todavía. Y para ello instauró el derecho divino, es decir, la soberanía divina. Antes de Carlitos, era costumbre de que Dios le daba poder al reino. Y se lo daba al rey. Era por eso que el rey juraba ante las cortes su corona. Eso lo hicieron. Hasta Carlitos le tocó hacerlo en su momento y todos sus predecesores, y no solamente los Austrias, sino también los primeros Borbones. Después de esto, el rey no juraba a nadie su corona. Él era rey porque era hijo de Dios y punto. En 1787 se creó la Junta Suprema de Estado, que es el predecesor del actual Consejo de Ministros que existe hoy. Aquí el rey se reunía con los ministros los lunes y los presidía él. No había un presidente del gobierno como ahora lo hay, ¿ya? Aunque se terminó aboliendo en el año 1792. ¿Y qué pasaba con la nobleza en esta época? Pues se había convertido en simples mecenas de artes y ciencias. Encima que ya existía una división entre nobles antiguos y nobles nuevos, donde el rey se encargó más de acentuarla con la creación de nuevos señoríos, es decir, se seguía debilitando la nobleza. El clero, a pesar del regalismo, mantenía cierto estatus privilegiado dentro de la sociedad. ¿Sí? La burguesía está viendo frenadas sus aspiraciones políticas, caracterizada por los planteamientos de la Ilustración sobre esta materia, cosa que la Ilustración no estaba avanzando en España, en ciencia, en arte, todo eso sí, pero en política, cero. Los cuales chocaban,
¿Por qué? Porque, entiendan, si está fomentando el absolutismo, no pueden fomentar a la vez la idea de la Ilustración que hablaban de separación de poderes, del sufragio universal. No se podía, no se podían hacer las dos cosas a la vez. Aunque claro, aquí en España no se dieron las condiciones que sí se dieron en Francia para que hubiese un movimiento así similar a la Revolución Francesa del año 1789 en adelante. Finalmente hubo intentos de controlar más las Fuerzas Armadas, con acciones como la de reorganizar el ejército, con ordenanzas que estuvieron vigentes hasta el siglo XX en algunos casos. Con respecto a las colonias, en ellas se gozaba de mucha autonomía, al punto que se quedaban partes importantes de la riqueza y se tomaban decisiones que no necesariamente pasaban por las manos de la corona o de sus autoridades correspondientes. Bueno, es algo evidente debido a los problemas de comunicación que había. No había internet, no había redes sociales, no había ni siquiera telecomunicaciones, ni siquiera teléfono, ni siquiera paloma mensajera, nada, bueno, eso sí, pero no había nada para comunicarse tan rápido. Y las embarcaciones no eran las que existen hoy, no existían aviones, no existían, qué sé yo, naves espaciales. Bueno, yo sé que hay mucha gente que dirá, ¿por qué está diciendo esto? Si ya lo sé, pero nos falta el que no se lo imagina. Estoy diciendo las cosas para que se estén un poco imaginando el contexto, nada más. De ahí que las reformas político-administrativas en las colonias americanas pasaron por poner mayor control en las autoridades que administraban esos sectores, junto con crear nuevos elementos que permitieran recaudar con mayor eficiencia y diligencia los impuestos. Plasmar aquello pasaba por disminuir el poder de los virreyes. Para ello se crearon los capitanes generales e intendentes como nuevas entidades que administraban parte de los territorios coloniales. Estos respondían ante el secretario de Marina e Indias, quien a su vez respondía al rey. Junto con las capitanías apareció un ejército permanente que quería reemplazar a las milicias existentes, porque estas eran más cercanas al poder del virrey. El virrey, si veía cercenado su poder, obviamente se iba a oponer a todas estas reformas que se estaban implementando. Obvio, a nadie le gusta perder poder. Y a las colonias, como tampoco les gustaba esta mayor control de la corona, de los peninsulares, de los españoles directamente en sus tierras, algunos incluso iban a empezar a apoyar más a los virreyes en ese malestar de este como control férreo que intentaban sobre ellas. También fue creado un nuevo virreinato, el de La Plata en 1776, con la capital en la ciudad de Buenos Aires. Si bien puede verse como una forma de reducir el poder del virreinato del Perú, lo cierto es que se hizo pensando en una forma de organizar de mejor manera esos territorios que ya eran demasiado vastos para una sola autoridad de esa envergadura. Lo mismo que se hizo en su día al crear el virreinato de Nueva Granada. A propósito, 2 años después de la creación del Virreinato de La Plata, se creó el Reglamento del Comercio Libre de España e Indias, con lo cual se abrieron 13 puertos españoles que podían comerciar libremente con América. Entre ellos hubo dudas de ingresar los puertos vascos a la lista. Además, se abrió la llegada de mercaderías a más puertos coloniales, donde por ejemplo el cercano a Buenos Aires se habilitó para ello, causando el empobrecimiento del Virreinato del Perú. En general el Virreinato del Perú surgió en esta época porque al crearse el Virreinato de La Plata y abrirse un puerto ahí, ya los barcos ya no tenían que dar esa vuelta del Atlántico, rodeaban todo el continente y llegaban al Pacífico, ahí por Cabo de Hornos, llegaban al Pacífico y después llegaban al Virreinato de La Plata. Ahora no, se ahorraban todo ese trayecto, eran muchas menos horas, muchas menos manos por las cuales pasaba la mercadería, era más rápido, y como se concentraban ahí, este lugar de aquí no recibió tantas riquezas y se las tenía que adquirir, eran desde acá, de forma así por trayectos y se le encarecía. Bueno, en fin, eso.
Pero, sin embargo, este reglamento no significó una liberalización comercial. Es más bien, se amplió el flujo, fue más amplio, fue más detallado el flujo comercial, eso es lo que quería decir, donde el proteccionismo basado en importantes aranceles y el intercambio autorizado solo entre España y sus colonias persistieron, porque era también esto la base del modelo mercantilista que se estaba impulsando en España. Para la supervisión de estos cambios, junto con que las autoridades cumplieran de forma correcta con su trabajo, se envió al secretario de las Indias, José de Gálvez, a las Américas, pariente de Bernardo de Gálvez, para observar cómo estaba todo. Para finalizar con este fragmento, se acabó con el sistema de recaudación que había existido hasta entonces en las colonias. ¿Cuál era este? Habían funcionarios que no necesariamente estaban dedicados a esto, hacían ese trabajo, recibían los dineros, sacaban de ese dinero sus sueldos, ¿ya? Lo que quedaba se lo pagaban a los funcionarios de la casa matriz, es decir, los de la capital del virreinato, supongo, y a los militares de la zona. Ahí esa gente también sacaba dinerito del fondo. Y lo que quedaba se lo llevaban a España. Este sistema, ¿por qué era malo? Porque entre medio pasaban muchas manos que tomaban dinero, no había tanto control de, oye, si lo que realmente están tomando es lo que le corresponde o tomaban un poquito más a escondidas. ¿Ah? Y eso perjudicaba directamente a España, a la corona, que era la que le interesaba recaudar más. Ahora, ¿qué iban a hacer para cambiar esto? Poner burócratas que exclusivamente se iban a preocupar de la recaudación de impuestos y que directamente lo iban a llevar a España. Es decir, ya no pasaba por todas estas manos el dinero. Para terminar con el apartado de artes, de ciencias y demás, debo confesar que tengo un batiburrillo de cosas, así que si de repente pierden un poco el hilo, puede ser por eso. No las quise dejar de nombrar, pero se lo advierto para que sepan, ¿ya? Con la expulsión de los jesuitas de la que hablamos antes, se acabó con la preponderancia de estos en la educación. Obvio, los echaron, entonces ya no hacían quién se iba a encargar de la educación ahora. Ese lugar fue ocupado por órdenes religiosas, profesores laicos, pero el problema es que estos últimos no eran tan buenos como los jesuitas para enseñar. Los jesuitas eran lo más pro de lo pro con respecto a educación en la época. Además se creó la Escuela de Artes Oficios y las universidades fueron sometidas al patronazgo real, estableciendo bases de un funcionamiento que parte de este todavía sigue vigente. Se construyó el Jardín Botánico y el Museo del Prado para albergar al Museo de Ciencias Naturales, siendo importante para su edificación el arquitecto Francesco Sabatini, quien ya había trabajado con Carlos III durante su reinado napolitano. En esta época se desarrolla en diversas partes de España, incluso en algunas colonias americanas, la Sociedad Económica de Amigos del País, con el fin de promover las actividades agrícolas, comerciales, industriales, junto con la educación y las ciencias. De hecho, la de Madrid aún existe. Hubo un importante desarrollo de investigaciones en los campos de la geografía, náutica y astronomía, ligadas a las actividades militares. Con ello mejoraron las cartas de navegación que permitieron viajes en embarcaciones más diligentes y seguros. En lo que se refiere a expediciones científicas, destaca la Condamine, que fue internacional. Por España participaron Jorge Juan de Santa Silla y Antonio de Ulloa. Midieron la línea del Ecuador y comprobaron la línea de la Tierra, donde no creo que hayan estado cerca de lo que piensan los terraplanistas. Hipólito Ruiz López viajó por el Virreinato del Perú para estudiar toda la flora y fauna, examinando las propiedades medicinales de estas últimas. Esta fue la llamada Expedición Botánica de 1777. No estoy muy seguro de esto, pero lo voy a nombrar así como un detalle. Se encontraron hallazgos arqueológicos musulmanes como la Alhambra. Gabriel, el hijo favorito de Carlos, hizo aportes para los primeros vuelos de globos aerostáticos en España. En 1770 se estableció el himno nacional que hoy tiene España,
y en 1785 la bandera que hoy existe, claro que con algunos retoques dados en periodos posteriores. A fines del reinado, el rey llama a la corte a Francisco de Goya, quien refleja en la pintura el mundo que le tocó vivir. Y bueno, pintó para el rey y parientes del rey y cosas por el estilo. Tenemos un apartado que podría estar ligado a cambios en la forma que se desenvolvía parte de la sociedad, podríamos llamarle. A ver, hubo mayor aceptación de sentimientos y consideración a las esposas, dando más valor social a las muestras de afecto a los hijos. Esto suena como algo que pasaba en sectores privilegiados, de mostrar públicamente su cariño y sus sentimientos, cosa que parece que antes no pasaba, lo cual no necesariamente significa que dichos sentimientos se aceptaran o se entendieran. De hecho, se aceptaran, se entendieran y que si se manifestaban no afectaran a otros, algo que hasta el día de hoy no se entiende a la perfección. Se empezaron a cuestionarse los matrimonios por conveniencia. Aparece el uso del chichisbó, creo que era el cortejo entre la mujer casada y el confidente masculino, y eso rozaba el adulterio. Pasa que habían muchos matrimonios por conveniencia, donde habían mujeres casadas con nobles, o hombres, que bueno, estos no los pescaban, no las pescaban, mejor dicho, que o pasaban viajando, andaban en muchos lugares, entonces dejaban a las esposas mucho tiempo botadas. Y como las mujeres tienen necesidades, como los hombres, entonces se buscaban un amigo, un confidente, que bueno, que era su pañuelo de lágrimas, que era su acompañante, que les daba contención emocional, todo lo que le debería dar una pareja que no se las daba, y con ellos de repente no pasaba que alguna se enamoraba y tenían una relación en B, que obviamente era un adulterio porque le estaban poniendo los cuernos al marido oficial. Porque ya muchos de estos matrimonios eran lazos arreglados por interés económico y político. Entonces, claro, de cara a la galería estoy casado con este, pero esos son intereses nomás, pero mi corazón y mi entrepierna está con otro, o con otra. Y bueno, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós.